Si alguien más viene a decir que entiende todo mi sentir y me habla de que existe un plan del Padre para mí, si alguien osa sugerir que hay algo que quiero encubrir y trata de puntos unir de mi riqueza, mi sufrir, pues no les negaré que yo también me echo preguntas. ¿Acaso no tengo el derecho de saber qué pasa? Mas ¿quién soy yo para exigir una respuesta de Elohim? ¿Y cómo puedo esperar que el Padre venga a cuentas dar? Mucha más gente pasará y entre ceniza me verá. Yo solo quiero nada más tener la fuerza de adorar ahora. ¿Quién más verá mi situación como una nueva ocasión para poderme hacer notar mi teología en error? Si alguien más quiere venir a tratar de hacerme reír pensando que podré olvidar las grandes llagas que veo en mí, pero ¿cómo olvidar que le he rogado como un loco que me deje morir y no tener que estar sufriendo? Mas ¿quién soy yo para exigir una respuesta de Elohim? ¿Y cómo puedo esperar que el Padre venga a cuentas dar? Mucha más gente pasará y entre cenizas me verá. Yo solo quiero nada más tener la fuerza de adorar
que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle: conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor, me arrepiento, Señor, y me arrepiento, Señor. Sí, Señor Jesús. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejem. Bienvenidos a esta transmisión en donde estamos estudiando el libro de Job. En esta noche vamos a ver el último capítulo de este libro y las diferentes conclusiones que nos pudo dejar en medio del proceso de estudio. Así que te invito a que puedas acompañarme en estos últimos versículos de este maravilloso libro. Entonces, vamos a orar para que sea nuestro Señor direccionando este espacio. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te bendecimos, te honramos en esta noche. A ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Bendito eres. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad. En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas cada día. En tus manos encomendamos todo nuestro ser. Guíanos cada día, Señor, hacia tu verdad.
En tus manos, Señor, encomendamos, Padre eterno, nuestras familias. Te pedimos, Señor, que seas tú proveyéndoles, sustentándoles, guardándoles, cuidándoles, librándoles de todo mal, Señor. Ayúdales, Padre amado, y fortaléceles, Señor. Oramos también, Señor amado, por nuestros hermanos en la fe. Bendice a mis hermanos. Te pedimos, Rey amado, que seas tú fortaleciéndoles, guiándoles, Señor, en todo momento. Gracias te damos por sus vidas. Fortaléceles, Señor. Escucha sus oraciones, Rey amado. Responde conforme a tu voluntad y propósito, Señor. Guíale, Señor, conforme a tu palabra, Rey amado. Gracias te damos por la vida de nuestro pastor. Bendice a su familia, Señor. Guárdale, bendícele. Sé tú proveyéndole, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Derrama de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, para que pueda dirigir a tu pueblo, Señor, conforme a lo establecido, Señor, en tu palabra. Gracias te damos, Rey amado, por esta ciudad de Cartagena, por nuestro país Colombia, por cada uno de sus gobernantes, sus alcaldes, Señor, nuestro presidente. Padre, derrama de tu sabiduría y entendimiento sobre ellos, Señor, para que puedan direccionar, Señor, este país con el temor tuyo en sus corazones, Señor. Gracias te damos, Padre, por este espacio donde tú nos permites meditar y estudiar tu palabra, Señor. Te bendecimos en esta noche y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar mirando este último capítulo que lo he denominado La confesión y restauración de Job. Entonces, a manera de conclusión, vamos a estar mirando aquí algunos detalles con respecto a este libro, este último capítulo. Vamos a mirar las últimas palabras de Job en arrepentimiento para con el Señor y su completa restauración. Entonces vamos a ir mirando detalle por detalle de este último capítulo y te invito a que me acompañes, que puedas abrir tu Biblia, a que juntos podamos mirar ya estos últimos versículos de este libro y que podamos en esta noche mirar todas las conclusiones que nos ha dejado todo este estudio. Entonces, mis amados hermanos, acompáñenme, vamos a mirar los primeros versos de este último capítulo. Dicen así, vamos a mirar los versos 1 y 2 primeramente. Dice, entonces Job respondió al Señor y dijo, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Entonces vemos aquí primeramente a Job, en donde reconoce que el Señor todo lo puede y nadie puede detenerlo, incluyendo permitir el sufrimiento en el ser humano. Aquí Job reflexiona después de escuchar las palabras del Señor, todo lo que pudimos estudiar en los capítulos anteriores. Vemos aquí Job se puede decir que su segunda respuesta, la primera respuesta o la primera reacción que tuvo Job cuando el Señor le preguntó era que quería quedarse callado, que mejor era quedarse callado. Job hizo silencio, solamente mencionó esas palabras, y ahora ya después que el Señor terminó su discurso, terminó todas las observaciones que le tenía a Job, él habla, dice que reconoce que el Señor prácticamente es todopoderoso, que todo lo puede y que nadie puede estorbar lo que él ya ha estipulado en su corazón, lo que él tiene como su propósito. Entonces, la Biblia respalda todo esto, quizás en gran parte, en donde el Señor quizás hace como quiere, teniendo en cuenta que Él es soberano, dueño y amo de todo lo que existe. Y hay algunos versículos, muchos versículos que soportan esto, y en esta noche quise compartir algunos que tienen que ver con este poderío, con esta soberanía que el Señor tiene sobre todo lo que existe y sobre aún todo lo que ocurre en nuestras vidas. Y como lo coloqué aquí, incluyendo aún el sufrimiento.
Dentro de este estudio estuvimos analizando que aún el sufrimiento el Señor lo utiliza de manera educativa para con el ser humano, en donde allí, en medio de esas circunstancias, el Señor lo que hace es formar su carácter y también dándole la oportunidad al ser humano en que lo pueda reconocer y pueda conocerlo aún más. Entonces, hay versos, por ejemplo, como Jeremías, capítulo 23, verso 20, que dice: no se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis claramente. Entonces era una de las formas que tenía el Señor de tomar a su pueblo y hacerle entender la situación en la que se encontraba y la necesidad que tenía el pueblo de arrepentimiento. Muchas veces que el Señor sometió a su pueblo a circunstancias adversas, a esclavitud, a que de pronto sus enemigos se vinieran en contra de ellos y fueran derrotados y fueran reprimidos. Todas esas circunstancias siempre el Señor las permitió para que el pueblo despertara, para que el pueblo viera que era necesario que lo buscaran a Él. Entonces, hay otro verso bíblico que está en Lamentaciones, capítulo 2, verso 17. Dice que el Señor ha hecho lo que se propuso, ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos, ha derribado sin perdonar, ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, ha exaltado el poder de tus adversarios. Como decía el Señor en ocasiones, cuando veía que el pueblo se había descarriado y que no estaba obedeciendo sus instrucciones, el Señor permitía que todas estas cosas vinieran a su pueblo para que el pueblo reflexionara. Y en medio de todo nos damos cuenta que el Señor manifestaba de que Él hacía como Él quería. Él cumplía su propósito, lo que había establecido en su corazón lo hace. Y eso no lo puede detener absolutamente nadie. El Señor es soberano y nosotros debemos someternos a eso. En Zacarías capítulo 1, verso 6 dice: pero mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres, por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Señor, lo que le decía al pueblo que iba a hacer, eso lo cumplía, y el pueblo tenía que someterse a esas circunstancias, sea para bendición o sea para aflicción en algunos momentos, para que, como les decía, el pueblo se corrigiera y se volviera nuevamente al Señor. El Señor era soberano en eso y a través de todo esto manifestaba todo su poder. Y el ejemplo, pues hay muchos ejemplos en la palabra de eso. Está la salida del pueblo de Egipto y muchas otras cosas más en donde el Señor manifiesta su poder. Como dice Job aquí, al final del verso 2, nadie lo puede estorbar, y que el Señor todo lo puede hacer todas las cosas. Entonces, en el verso 3, vamos a ver, dice: ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Son las frases que están en la canción que acabamos de escuchar, en esa adoración que escuchamos ahorita. Esta cita, o esto que aquí Job se refiere, él aquí está citando unas palabras del mismo Señor en el capítulo 38, verso 2, dando respuesta y señalándose a sí mismo como responsable. En otras palabras, está diciendo: hablé
sin saber. En ese verso 38, vamos a ver lo que dice, capítulo 38, verso 2, dice: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Esta es una pregunta del Señor. Y a quien se está dirigiendo es a Job con esta pregunta. Obviamente el Señor sabía la respuesta. Pero aquí Job da una respuesta en donde está diciendo: ese personaje que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento soy yo. Entonces, miremos detalladamente este verso 3. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía. O sea, soy yo. Pues yo he hablado sin saber. Yo he sido quien ha oscurecido el consejo con palabras sin conocimiento. He sido yo. Yo soy el culpable. Entonces, prácticamente Job está diciendo: yo hablé sin saber. Entonces, Job habló desde su perspectiva, desde su condición de inocente. Recuerden que en muchas ocasiones él declaró su inocencia, que él, pues, por mucho que podía analizar su vida, no veía algo malo que él había hecho, que por lo cual se constituía merecedor de lo que le estaba pasando. Entonces, desde esa condición de inocente, partiendo de su dolor personal, vemos que en esas circunstancias Job tenía un conocimiento muy limitado, como también nosotros los tenemos del Señor, porque el Señor es infinito, su conocimiento, todo lo que respecta al Señor es limitado, y nosotros tenemos una condición limitada. Entonces, todo ese conocimiento es para nuestra condición limitada, no podríamos entenderlo al 100%. Entonces, esto lo llevó de manera quizás apresurada a ofender el carácter y la justicia divina. Entonces, ya en el capítulo pasado, los capítulos pasados donde el Señor interviene, ya vimos muy directamente en qué era lo que se había equivocado Job. Entonces, el Señor mismo le llama la atención, porque con sus palabras lo que estaba dando a entender era que el Señor era injusto. Entonces, él estaba apelando a su condición de inocencia. Él estaba apelando a su integridad, y quizás no se daba cuenta de que haciendo ver las cosas de esa manera estaba mostrando al Señor, al Todopoderoso, como un ser injusto. Entonces, aún el mismo Señor le hizo ver eso con sus propias palabras. Entonces, en el verso 4, vamos a ver, el verso 4 dice: escucha ahora y hablaré. Te preguntaré y tú me instruirás. Entonces acá Job también utiliza una frase que el mismo Señor había utilizado anteriormente. Entonces, esa frase que el Señor había dicho está en el capítulo 38, verso 3, y en el capítulo 40, verso 7. Y Job lo utiliza como fundamento para manifestar su arrepentimiento. Entonces, vamos a ver esos pasajes o esas palabras del Señor. Dice: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Miren que la frase se parece al final: te preguntaré y tú me instruirás, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Al principio dice: escucha ahora y te hablaré. Y en el capítulo 40, verso 7, el Señor también dice lo mismo: ciñe ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré y tú me instruirás. Ese deseo de que el Señor escuchara a Job, de que el Señor pudiera intervenir en la circunstancia, era un anhelo que había expresado Job anteriormente. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 13, verso 22, cuando él en algún momento dijo: entonces llámame y yo responderé, o déjame hablar y respóndeme tú. O sea, Job en algún momento él anheló que el Señor interviniera en su vida, que
que si él había fallado en algo, que el Señor se lo manifestara. Él quería saber el por qué le estaba pasando toda esta situación, cosa que a veces no sucede a nosotros. Pasamos por una circunstancia adversa y nosotros queremos saber el por qué. Pero ya hemos aprendido, y vamos a verlo al final también, que el Señor es todopoderoso, que el Señor tiene el control absoluto de todas las circunstancias y nada a Él se le escapa. Y si el Señor nos permite pasar por algo que para nosotros nos es complicado asimilar, a nosotros no se nos puede olvidar que el Señor todopoderoso, en el que nosotros hemos creído, tiene el control absoluto de todo lo que ocurre debajo del sol. Y Él siempre está atento y pendiente a su pueblo. Él no lo ha desamparado. Entonces, Job anhelaba esto y ahora toma ese fundamento, te preguntaré y tú me instruirás, para manifestar su arrepentimiento. Por eso las palabras que vienen a continuación en los siguientes versos. Vamos a ver, versos 5 y verso 6. Dice: he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces vemos estas palabras de Job reconociendo que ha hecho mal, diciendo que se retracta, que se arrepiente en polvo y ceniza. Aquí quizás el texto no quiere decir que Job ha visto al Señor con sus ojos físicos. Sabemos lo que el Señor en algún momento le dijo a Moisés, que el Señor en su soberanía permitió que Moisés viera su espalda, porque no lo podía ver completamente, porque Moisés podía morir. Entonces no podemos interpretar de que Job había visto al Señor con sus ojos físicos. Más bien lo que quiere decir estas palabras es que ahora su entendimiento ha sido iluminado con la palabra del Señor que escuchó desde el torbellino y la tormenta. Es por eso que ahora puede ver su propósito con claridad. Entonces, hay algunos versos que nos enseñan esto, que a través de la palabra del Señor, el Padre, su infinita soberanía y misericordia, nos permite ver con mayor claridad su propósito en nuestras vidas. Pero eso lo hace el Señor a través de su palabra. Por eso nos encontramos pasajes con este fundamento que dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. También nos encontramos textos como Romanos 10, 17 que dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Job había escuchado la palabra del Señor a través del torbellino, a través de la tormenta, y eso permitió que él pudiera ver con claridad todo lo que estaba ocurriendo, ese propósito del Señor. También nos encontramos Efesios capítulo 1, verso 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, los ojos del entendimiento de Job fueron los que fueron abiertos, y ahora él podía ver claramente, podían ver el propósito del Señor claramente en todo este proceso que él estaba viviendo. Entonces, cuando dice la palabra me arrepiento en polvo y ceniza, esa es una expresión, se puede decir que es una expresión idiomática de ritos de luto. Recuerden que en algún momento, cuando estuvimos estudiando Esther, hablamos de lo que pudo haber hecho Mardoqueo cuando se enteró de que su pueblo estaba prácticamente condenado, que se echó cenizas, que se puso encima silicio y todo eso. Eso era algo que se acostumbraba a hacer cuando se sentía en una circunstancia
bien tremenda. Entonces, desde ese punto de vista, en esa circunstancia tan tremenda para Job, desde ese punto de vista, desde allí dice, me arrepiento, en polvo y ceniza. Una expresión idiomática que expresa un rito de luto. Entonces, en el verso 7, en el verso que viene a continuación, dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, ya Job dijo las palabras que necesitaba decir, se arrepintió delante de la presencia del Señor en polvo y ceniza, confesó que se había equivocado, que se retractaba de lo que había dicho, y ahora el Señor interviene dejando sus últimas palabras en el capítulo anterior. Después que dijo esas palabras, que las cuales estudiamos la semana pasada y hace 15 días también, dice que sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita. Elifaz, uno de los 3 amigos de Job que estuvieron allí y que señalaron en muchas ocasiones a Job en esta circunstancia. Dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Bueno, aquí hay una circunstancia, o este verso manifiesta una expresión del Señor que tiende quizás a enredar a muchos, o algunos no se atreven a dar su conclusión sobre el tema, algunos sí y otros no, algunos comentaristas que estuve consultando, y algunos tienden a decir que en esta frase, a que aquí se dirige de manera directa a Elifaz, parece que como que en medio de los 3 amigos, digamos que el más representativo para el Señor era Elifaz temanita, y ya lo vamos a ver en los textos que vienen a continuación, que se dirige a Elifaz, el temanita. Vemos que al final dice, porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Entonces, como si Job, todo lo que hubiese dicho anteriormente en los capítulos anteriores en los cuales estuvimos estudiando, como si Job hubiese dicho, todas las palabras que dijo hubiesen sido palabras sabias y palabras correctas, o palabras rectas, como dice aquí el Señor. Pero vemos que esa interpretación tendríamos que analizarla un poco, porque vemos que el Señor interviene, el Señor le llama la atención a Job, el Señor prácticamente le dice a Job, yo no soy injusto como tú me lo quieres manifestar con tus palabras, y entonces vemos que Job de cierta manera sí se equivocó. Sin embargo, vemos acá que el Señor dice, ha hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces, tenemos que analizar bien para poder identificar qué es en realidad cuando el Señor dice lo que es recto como mi siervo Job. ¿Qué fue lo que habló Job de manera recta para con el Señor que no hablaron sus amigos y sobre todo a quien se está dirigiendo el Señor, Elifaz temanita? Algunos piensan que cuando el Señor dice aquí lo recto, dicen que eso se refiere a porque Job nunca perdió la esperanza en el Señor y que Job siempre mantuvo firme esa esperanza de que el Señor en algún momento se iba a manifestar. Pero en esa interpretación no encaja, porque aquí el Señor está hablando de palabras dichas por Job. El Señor está aquí hablando porque no habéis hablado. O sea, estás hablando el Señor de expresiones dichas por Job. Entonces, con base a eso, yo he hecho una interpretación. Puedo estar equivocado en esto que voy a decir, pero es lo que a mi consideración, y vuelvo y repito, me puedo equivocar, pero a mi consideración es lo que más puede encajar en todo esto. Teniendo en cuenta de que el mismo Señor le llamó la atención a Job por dar a entender que él era injusto por permitir que le pasara todas estas cosas.
Entonces, mi interpretación es la siguiente. Cuando el Señor se refiere, porque no habéis hablado de mí los rectos, como mi siervo Job, es muy posible, ojo con esta palabra, es muy posible, no estoy diciendo de que sea así, pero es muy posible que se refiera a las palabras de arrepentimiento de Job. Pues vimos cómo el Señor lo exhortó, dando a entender que Job también se había equivocado como sus amigos. Quizás el Señor esperaba la misma actitud de arrepentimiento en los amigos de Job, pero en ellos no se manifestó. Es por eso que el Señor les habla de esta manera. El Señor ve que Job se arrepiente, ve que dice que me retracto de lo que había dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Quizás los amigos de Job también debieron hacer eso ante la presencia del Señor al ver esa manifestación. Y vemos que al momento en que el Señor se dirige a Elifaz temanita, da a entender de que también ellos estaban escuchando lo que el Señor le había dicho a Job. Entonces ellos también debieron hablar, debieron acercarse al Señor humildemente y poder decir: Señor, también nosotros nos arrepentimos porque hemos tratado a nuestro amigo mal y hemos hablado lo que no es correcto de ti. Pero eso no se vio. Y para mi concepto, cuando el Señor dice aquí que porque no habéis hablado lo recto con mi siervo Job, no se refiere a las palabras de antes, porque ya por esas palabras el Señor lo reprendió, sino se refiere a esas palabras de arrepentimiento que estuvimos viendo en los versos anteriores. Entonces, eso es lo que yo puedo ver. Y por eso es que pienso que el Señor dice lo que dice, a esas últimas palabras. Recuerden lo que en algún momento estuvimos reflexionando y haciendo la comparación con la historia de David. Todo lo malo que pudo haber hecho David, todo el pecado que cometió. Sin embargo, vemos que David se arrepiente y más adelante el Señor habla diciendo de que no había corazón como el corazón de David. Entonces es más que todo eso. O sea, lo veo desde ese punto de vista. Entonces, sigue aquí en los versos 8 y 9 el Señor diciéndole a Elifaz: ahora pues toma 7 novillos y 7 carneros. Id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez. Porque no habéis hablado de mí lo que es recto como mi siervo Job. Nuevamente el Señor expresa las mismas palabras. Entonces, y dice: y Elifaz temanita y Bildad suita y Sofar labida fueron e hicieron tal como el Señor les había dicho, y el Señor aceptó a Job. Es algo tremendo porque vemos que ellos hicieron conforme a lo que el Señor les había mandado, pero el verso dice que y el Señor aceptó a Job. Pero ya vamos a ver el por qué se da esto. Resulta de que haciendo varias consultas me encontré o he sacado la conclusión de lo que pude consultar, y es que vemos aquí que muchos dicen que Job prefigura a Yeshua en esta situación, ya que actúa como mediador ofreciendo un sacrificio para que sus amigos sean perdonados. Entonces vemos aquí la misma situación que pasa de nosotros con nuestro Señor Yeshua. Él ofrece el sacrificio, es Él quien ofrece aquí, quien ofrece el sacrificio es Job. Es el mismo Yeshua que es aceptado, esa ofrenda es aceptada, y a raíz de ese sacrificio nosotros somos perdonados. El Señor sacó lo mejor de sí, su rechif, su Yeshua, nuestro Señor Yeshua, se hace el sacrificio, y a través de ese sacrificio en el madero nosotros somos perdonados, pero porque tenemos un mediador que intercede por nosotros, que se sacrificó por nosotros y nos redimió, y a causa de eso pues nosotros ahora tenemos entrada
confiadamente ante el Señor. Entonces, vemos que es algo muy parecido, por eso muchos tienden a decir que Job prefigura a Yeshua en esta circunstancia. El Señor acepta el sacrificio de Yeshua por nosotros, así como el Señor aceptó el sacrificio de Job por sus amigos. Entonces, es muy interesante esta relación que estamos haciendo, porque eso es muy coherente con lo que el Señor Yeshua hizo con su pueblo. Entonces, vemos el verso 10, dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Entonces vamos a ver qué era lo que Job había poseído, y eso pues nosotros lo encontramos en Job capítulo 1, al principio del libro. Dice que Job, dice, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísima servidumbre, y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Entonces, esto era todo lo que Job tenía antes de iniciar toda esta calamidad. Todo esto era. Y aquí dice que el Señor restauró. Cuando este oró por sus amigos, el Señor restauró el bienestar de Job. Y dice que aumentó hasta el doble todo lo que tenía. O sea, Job volvió a ser, económicamente hablando, la persona importante que era antes. O sea, o mucho más importante de lo que era antes, porque quizá la palabra nos muestra que no había otro como Job en esa parte. Entonces vemos que aquí en estos versículos el Señor multiplica al doble todo lo que Job financieramente era. Entonces vemos que en el verso número 12 de este mismo capítulo, me voy a adelantar un poquito, vemos que se manifiesta lo que el Señor hizo al multiplicar todo lo que Job tenía al doble. Entonces dice el verso 12, que más adelante también lo vamos a leer, pero me quiero adelantar un poco para mostrarles esto que el Señor hizo. Dice: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas. Entonces vemos cuántas ovejas tenía: 7,000 ovejas. ¿Cuántas tiene ahora? 14,000, o sea, al doble. 6,000 camellos, antes tenía nada más 3,000, ahora tiene 6,000. 500 yuntas tenía antes, ahora tiene 1,000 yuntas. 500 asnas y ahora tiene 1,000 asnas. El Señor multiplicó al doble lo que Job tenía. Entonces aquí se corroboran ya en el verso número 12. El verso 11 dice: entonces todos sus hermanos, ya Job tenía el bienestar, era próspero nuevamente, todo había vuelto a su normalidad. Entonces, cuando ya pasó esto, cuando ocurrió esto, dice aquí la palabra: entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que le habían conocido antes vinieron a él. Mientras tanto no se habían aparecido. Mientras Job estaba en esa circunstancia que ya prácticamente no le había quedado nada, no se aparecieron por ningún lado. Ahora que el Señor restauró la circunstancia de Job y que le dio mucho más que lo que tenía, entonces ahora sí aparecieron. Vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor le había traído sobre él. Cuando cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. Entonces, esto que le dieron a Job no era para restaurar su economía. Ya el Señor le había restaurado todo su bienestar. Job se había quejado en algún momento que sus familiares y todos sus conocidos se habían alejado de él en medio de su calamidad.
Él lo expresó en el capítulo 19, versos 13 y 14. Dice así: Él ha alejado de mí a mis hermanos y mis conocidos están apartados completamente de mí. Recuerden que ahí estaba él mirando todo lo que estaba pasando, pero estaba inculpando al Señor. Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos me han olvidado. Entonces vemos que ellos aquí se manifestaron, vinieron, ya como Job estaba sano, ya había bienestar, había prosperidad, entonces ahora sí, se acercaron. Entonces vamos a ver algunos textos que tienen que ver con esta circunstancia que seguimos viviendo día a día. Dice, pero después que el Señor se devuelve su prosperidad, vuelven a aparecer, como les decía. Proverbios 14:20, miren lo que hacen algunos. Aún por su vecino es odiado el pobre, pero son muchos los que aman al rico. Cuando hay plata de por medio, todo el mundo aparece. Es como lo que pasa normalmente con las herencias. Cuando está papá y mamá vivos, nadie se aparece, nadie llama a preguntar qué necesitas, qué te hace falta. Pero cuando lamentablemente los viejitos mueren, ahí aparece Raimundo y todo el mundo a reclamar herencia, a decir que vendan la casa, que vendan el apartamento, que le den lo suyo. Ahí sí aparece. Y mientras que está la necesidad, que a veces que hay que cuidar al médico, ahí sí no quieren saber absolutamente nada. Entonces eso pasa día a día. Proverbios 19, del 6 al 7. Muchos buscan el favor del generoso y todo hombre es amigo del que da. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen. Job fue aborrecido porque no tenía nada, además de pues la enfermedad que tenía. No tenía absolutamente nada, todo le había sido quitado. Entonces, cuanto más sus amigos le alejarán de él, los persigue con palabras, pero ellos se han ido. Mientras que estuvo Job en esa circunstancia, ellos se desaparecieron. Y ahora, pues quieren aparecerse, como que condolerse en el momento quizás equivocado. Y sigue diciendo algunos textos. Parece ser que cuando les decía de la plata, aquí en otras versiones dice que cada uno le dio una pieza de plata, no dice moneda, sino pieza de plata, y cada uno un anillo de oro. Parece ser que era costumbre de estos regalos, llevar regalos al visitar a un hombre de rango en el oriente, especialmente después de una calamidad. Parece ser de que esto era costumbre para esa época y para esta región. Entonces, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 23, dice: y muchos traían presentes al Señor en Jerusalén y presentes valiosos a Ezequías, rey de Judá, de modo que después de esto fue engrandecido delante de todas las naciones. Esto ocurrió después que el pueblo padeció una circunstancia adversa. Entonces vemos que es muy posible de que esto era una costumbre que ellos hacían cada vez que había una calamidad o después de la calamidad. Dicen los versos 12, 13, 14 y 15, el 12 pues ya lo leímos, pero volvemos a leerlo. El Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas y de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó a la primera Gemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren Apuk. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Y su padre les dio herencia entre sus hermanos. El Señor le dio a Job la misma cantidad de hijos que tenía. Recuerden que en Job capítulo 1, verso 2 dice: y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Estos 7 hijos
y 3 hijas que se le habían sido quitados por la circunstancia, el Señor ahora se los restituye. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y con respecto a cuando dice al final, y su padre les dio herencia entre sus hermanos, está refiriéndose a sus hijas, a esas 3 hijas que tuvo. Resulta que en Israel las hijas no recibían herencia sino en casos especiales. Eso lo podemos corroborar en Números capítulo 27 del 1 al 11 y el capítulo 36 del 1 al 13. Algunos que han estudiado este libro, algunos comentaristas y estudiosos, dicen que Job completamente no guardaba la Torá, porque precisamente en Israel no se acostumbraba a que las mujeres recibieran la herencia, sino los varones, y solamente ocurría en casos especiales. Y como el caso de Job no era ningún caso especial, porque él tenía 7 hijos, muchos dicen que no guardaba completamente Torá, que algunas cosas la guardaba, pero otras no. Y seguimos con los versos 16 y 17, dicen así: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Estas son las últimas palabras de este maravilloso libro. Entonces, vemos, después de esto, dice aquí que Job vivió 140 años, aunque en la Septuaginta dice que vivió 170 años. Pero la mayoría de las versiones bíblicas dice que fueron 140 años. La duración de la vida de Job indica la bendición especial de Dios sobre Job. También sugiere que los sucesos tuvieron lugar durante la época patriarcal, ya que Abraham, Isaac y otros vivieron tal duración de tiempo. Este es un comentario de la Biblia de las Américas. Y esto es un comentario que corrobora lo que ya habíamos estudiado, de que esta época de Job tenía mucha relación con la época de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, la parte de la longevidad, que es la duración de la vida del hombre, se acortó gradualmente hasta alcanzar a los 70 del tiempo de Moisés. En Salmos capítulo 90, verso 10 dice: los días de nuestra vida llegarán a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Entonces, algunos estudiosos dicen que cuando sucedió esto de la calamidad, Job tenía 70 años, que esta calamidad no pudo durar más de un año. Lo cierto es que el libro no menciona la edad que tenía Job, solamente menciona esto al final, que después de esta calamidad Job vivió 140 años, pero no dice ni a qué edad le sucedió esto, tampoco dice qué tiempo duró la calamidad. Vemos que allí solamente en el libro se mencionan 7 días y 7 noches que ellos guardaron silencio, y después de esta semana de silencio fue que ellos empezaron a hablar, pero específicamente el libro no nos da detalles de cuánto duró esta situación. Quizás podemos encontrar muchos comentarios por allí, pero el libro directamente no lo dice, y si el libro no lo dice, ya lo demás puede ser especulación. Como también lo que dicen que Job tenía 70 años y sumado los 140 años, Job muere a los 210, eso dicen algunos, pero el libro no lo dice con exactitud. Entonces, mis amados hermanos, este fue el maravilloso libro de Job, que el Señor en su infinita misericordia nos permitió estudiar. Ahora vamos a ver unas conclusiones que les preparé
conclusiones a manera personal que pude ver yo, que son las más relevantes. Es muy posible que ustedes a través de este estudio hayan sacado muchas otras más conclusiones personales, que hayan visto cosas interesantes, importantes, que hayan visto que el Señor les haya hablado a sus vidas, y eso suele suceder así. Pero en esta noche yo he traído tres conclusiones fundamentales de este libro, y pues la primera de ellas es que el Señor tiene el control de nuestras vidas. El Señor tiene el control de nuestra salud, tiene el control de nuestras enfermedades, de nuestra abundancia y de nuestra escasez, y de aún muchísimas otras cosas más. El Señor tiene el control absoluto de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Él es soberano sobre lo que pueda ocurrir en nosotros. Entonces, esa es la primera reflexión. Y en ese control que el Señor tiene de nuestras vidas, ese control fue el que le manifestó a Job que él tenía. Cuando le habló de los animales, de todo esto, le estaba dando a entender eso: Job, yo tengo el control de todo lo que ocurre. El Señor se mueve en un mundo espiritual que nosotros no vemos, y eso fue lo que ocurrió al principio de este libro. Estaba ocurriendo cosas en el mundo espiritual que Job no sabía, y ya se había determinado que Job iba a ser atacado con estas llagas y con todo esto, y Job no sabía nada. Entonces el mundo espiritual se está moviendo, pero mi amado hermano, el Señor tiene el control de absolutamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. Número 2, segunda conclusión, y es que debemos ser prudentes al momento de hablar. Recuerden el pasaje de Mateo capítulo 15, verso 11, palabras del mismo Señor Yeshua. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Mis amados hermanos, yo creo que nos ha dejado una excelente reflexión, y es que precisamente debemos ser prudentes con nuestras palabras. Nosotros quizás a veces no discernimos la forma en que el Señor se mueve, y hay algunas personas que quizás son muy apresuradas en decir y a veces hasta en reprender cosas que quizás no saben si son directamente del Señor. Miren el caso de Job. Job le vino una calamidad tras calamidad. Pasó lo de sus hijos, pasó lo de sus animales, pasó lo de sus siervos, y cualquiera pensaría que esto es obra de algo que está mal, de algo incorrecto, y comienzan a reprender y comienzan a hacer un montón de cosas. Pero tú y yo sabemos, que estudiamos el libro, que esto fue ordenado por el mismo Señor, que fue utilizado el enemigo para realizar todas estas cosas, pero fue autorizado por el mismo Padre Eterno. Entonces, nosotros cuando vengan algunas circunstancias en nuestra vida, tenemos que nosotros poder meditar antes de hablar, o antes de venirnos a meter en oración y a reprender, porque no sabemos si es el mismo Señor quien está permitiendo esta circunstancia en nuestras vidas para formar nuestro carácter, para darnos una enseñanza, para corregirnos en algún aspecto de nuestras vidas. No sabemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos, qué es lo que decimos, la forma como nosotros nos acercamos al Señor, porque hay gente tan mal educada en estos aspectos de la palabra del Señor, que intentan dirigirse al Padre Eterno de una forma despectiva, como si el Señor fuera su vale, su amiguito, el viejo, como algunos le dicen, el viejo de barba, y eso es algo incorrecto. Cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra, vemos que ella misma nos enseña que tenemos que acercarnos al Señor con reverencia, independientemente de la circunstancia en la que nos encontremos. Nosotros no tenemos ningún derecho a venir a exigirle nada, absolutamente nada al Señor. Y ya vemos en este libro
cómo Job fue reprendido por este tipo de cosas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestras oraciones. Se pueden imaginar si de pronto todo lo que ocurrió, y todo lo que ocurrió fue porque tanto Job como sus amigos hablaron. ¿Qué tal si ellos se hubiesen quedado callados? Yo creo que nada de esto hubiese ocurrido. ¿Qué tal si de pronto los amigos de Job, en vez de recriminarle todas las cosas que le recriminaron, hubiesen orado por Job? Hubiesen clamado al Padre, hubiesen dicho: Señor, ayuda a mi amigo, fortalécelo, guíalo, Padre, ten misericordia de él. Señor, si es tu voluntad, sánalo, fortalécelo, Padre, guíalo, Señor, en medio de estas circunstancias adversas que está pasando mi hermano, Señor, ayúdale. Si hubiesen hecho así, las circunstancias hubiesen sido completamente diferentes. Entonces, recuerden que hay un proverbio que dice que aún el necio cuando calla es pasado por sabio. Entonces, en algunas circunstancias es mejor callar. Miren que en algún momento, cuando el Señor estuvo hablando, Job prefirió callar y permitir que el Señor siguiera hablando. Hay circunstancias donde es mejor hacer silencio y permitir que sea la otra persona la que hable, y ya nosotros con mayor prudencia haremos nuestra intervención. Entonces, y por último vamos a ver la última conclusión, que es un versículo que hemos repetido en muchas ocasiones durante todo este estudio y que ha sido fundamental para poder nosotros comprender todo el tema que se da aquí. Y es el verso de Romanos capítulo 8, verso 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tanto tú como yo, mis amados hermanos, ustedes todos y yo, somos llamados por el Señor. Y en ese llamamiento debemos entender, comprender que todas las cosas que el Señor nos permite vivir nos ayudan para bien, sean que quizás sean buenas a nuestros ojos o no. El Señor tiene el control absoluto de todo lo que ocurre. Miren el caso del apóstol Pablo, Shaul, que estando en la cárcel, él veía todo esto, él veía que todas las cosas le ayudaban a bien, y ahí en medio de la cárcel lo que hizo junto con sus compañeros fue adorar al Señor. Entonces, estas son situaciones que han quedado escritas para nuestra enseñanza, así como lo fue todo este libro. Entonces, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche y todo lo que pudimos reflexionar acerca de este libro. Damos gracias al Padre Eterno por darnos la maravillosa oportunidad de haberlo estudiado y de haber podido meditar en toda esta historia. Entonces, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio, por este momento. Amado Padre, bendito Rey, Señor Todopoderoso, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, y el privilegio de poder meditar en tu palabra, Señor, de poder haber estudiado todo este libro. Gracias por todas las enseñanzas, por todas las reflexiones que tú nos permitiste tener, Señor. Ayúdanos a poner en práctica todo lo aprendido, Señor. Gracias te damos, Rey amado, te bendecimos en esta noche y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, esto fue todo por esta noche. Le damos gracias al Padre Eterno por darnos la oportunidad de meditar en su palabra a través de este libro. Espero que haya sido de mucha bendición para todos ustedes, así como lo fue para mi vida durante todo este tiempo. Si desean repasar algún punto o si quieren recomendar a alguien este estudio, les recuerdo que todo quedó grabado en el canal de YouTube de la congregación, así como también quedó grabado todo el estudio de Esdras, de Nehemías y Esther. Antes de despedirme, quiero recordarles los estudios que nos está compartiendo nuestro pastor los sábados en la mañana y luego en la tarde en el cierre del Shabbat. Seguimos con las Parashá
y las diferentes exposiciones de los temas acordados. Además, el día domingo a las 10 en punto, con las enseñanzas que nos está compartiendo nuestro hermano Jacob del libro de Mateo. Entonces, mis amados hermanos, no siendo más, se les quiere mucho, se les extraña mucho. Shalom y muchas bendiciones para todos. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento. Sí, Señor Jesús.